Un gusto y muchas gracias por estar aquí, don Rubén. Buenos días a todos. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Para nosotros es muy importante y relevante poder informar a la ciudadanía acerca de nuestras preocupaciones, de nuestro trabajo y de cosas que atañen a todos y que nos afectan porque son parte de nuestra vida y en este último tiempo mucho más todavía. Bueno, han habido hartas cosas, ¿no? Vamos a estar a nivel país, que lo vamos a dejar un poco más para atrás. Yo les comento que hace muy pocos segundos, casi minutos, termina un consejo municipal que analiza a someter una votación a una consulta ciudadana, lo que estaría dando dos cosas bastante importantes. Primero que nada, no habrá fuegos artificiales este 31 de diciembre. Varios estamos bien contentos por eso. Varios, estamos muy contentos por eso. No más fuegos artificiales y una consulta ciudadana que tendría un valor de 25 millones de pesos aproximadamente, donde se plantea que junto con la consulta esta de usted quiere cambiar la Constitución, porque, a ver, entre paréntesis para que no nos perdamos, esta era una votación que se iba a hacer a nivel de todas las comunas del país, pero después la directiva de municipalidades a nivel país decide no realizar esta consulta, pero Iquique, que fue la primera, lo mantiene. Don Rubén, le cuento, ahí estuvimos escuchando un poquitito y bueno, 25 millones de pesos costaría esta consulta. Quieren incluir en un mismo voto preguntas referentes a nuestra ciudad y a nivel país. Otros mencionan que mejor sería 2 votos. Bueno, eso lo van a terminar lo técnico, estipularlo mañana a las 3:30 de la tarde. Llegó gente de la mesa social a plantear acá estos tecnicismos que más que nada son como cosas como muy finitas, que no digamos que es un costo de 25 millones porque la ganancia que se va a tener de que la gente participe es más importante. Tener claro, don Rubén, me imagino, ahí ahora vamos a entrar en terreno, esto no puede ser vinculante. O sea, es la noticia que... Usted se entera en este minuto que yo le estoy contando. Me entero acá porque usted me acaba de mostrar cómo es esto. Desde luego no debería ser vinculante. Es una consulta municipal. El servicio electoral no tiene intervención alguna en esto, salvo que el alcalde nos pida la colaboración en algunas cosas muy básicas que nosotros podemos ayudarle. Igual como íbamos a colaborar con la otra consulta nacional que iban a hacer la Asociación Chilena de Municipalidades, proporcionar los padrones, proporcionar nuestra experiencia en elecciones para que esta elección, este plebiscito que ellos van a hacer salga lo mejor posible, pero no tenemos la atribución legal para poder hacer nada respecto de esta consulta. Imagínese usted que el servicio electoral, si pudiera participar de ello, estaría malversando fondos públicos. Exacto. Nos meterían presos a todos los jefes del servicio electoral porque estaríamos usando fondos públicos para fines que no corresponden, porque no tenemos atribución para efectuar este tipo de consultas. De tal manera que es un problema de la municipalidad que, reitero, y se lo he dicho al alcalde, se lo dije cuando él me pidió la ayuda el viernes de la semana pasada, ya, de la antes pasada, cuando recién apareció esto de la consulta, le dije, mire, lo que yo puedo hacer es proporcionarle el padrón, que ya lo tiene, ayudarle con los escrutinios, con las papeletas, con los formularios, decirle, ayudarle para que vea cuál es nuestra experiencia, pero hasta ahí podemos llegar, o sea, es un gesto de buena voluntad más que nada. No tenemos atribución legal para poder hacer nada en favor de una consulta de esta naturaleza. Y ahora, a nivel país, ya sabemos que con las municipalidades eso se detuvo, pero a nivel país, están ahí en una polémica. Hasta altas horas de las madrugadas tuvieron nuestros diputados quemando sus pestañas, muriéndose ahí por trabajar
más de 40 horas como trabajan muchas personas, para sacar un acuerdo por la paz que involucra muchas cosas, y entre estos una fundamental que sería la modificación a nuestra Carta Fundamental, ¿verdad? Que sería la Constitución. Está el mecanismo de qué se va a preguntar, quiere cambiar la Constitución y por qué la quiere cambiar, y ahí nos estamos enfrascando nuevamente en que sería una asamblea constituyente. Hay gente que dice que no quiere que sean los mismos que son diputados y senadores los que trabajen en la confección de esta nueva Carta Fundamental, y se habla incluso de que van a haber nuevas consultas. ¿Qué información tiene usted? Porque está todo ahí como en el aire, porque si hay una modificación a la Carta Fundamental, ¿no es cierto?, a nuestra Constitución, ¿en base a qué se va a realizar un plebiscito de consulta? No van a estar las normas allí. Lo que yo leí del acuerdo, el acuerdo lo tuve en mis manos, una copia por supuesto, y leí es que la consulta plebiscitaria que se va a efectuar es acerca de 2 puntos fundamentales. 1, si queremos una nueva constitución o no. Eso quiere decir que la actual constitución vigente quedaría derogada y entraría en vigencia una nueva constitución. ¿O no? Uh-huh. Esa es la primera pregunta, y yo creo que es la pregunta fundamental, porque en nuestro país la gran discusión es si se necesita una nueva constitución o solo basta con modificar la actual. La pregunta apunta a eso: ¿nueva constitución o no? O sea, no existe la posibilidad de una modificación. Se consulta por una nueva constitución. Y esa yo creo que va a ser, por llamarlo de alguna manera, la madre de todas las batallas. Exacto. Allí es donde va a tener que haber un debate muy profundo, muy informado por parte de los especialistas en esta materia, que no somos nosotros los ciudadanos comunes, ni siquiera los parlamentarios, porque ellos no son especialistas en derecho constitucional, sino por gente versada, que son profesores y que han estudiado la ciencia constitucional. Y la segunda consulta es que si se aprueba cambiar la constitución, dictar una nueva constitución, el organismo o el poder constituyente sería un organismo mixto formado por personas del actual Parlamento y particulares, o solo por particulares, que es la segunda pregunta, y que va a ser relevante solo si la opción sí ganara la primera consulta. Entonces, eso es lo que se ha planteado y lo que yo comprendí de la lectura del documento que tuve en mis manos y que consta el acuerdo por la paz para nuestro país. ¿No le queda la sensación, a mí por lo menos me queda, que llevar esta consulta solo 2 preguntas, porque hay mucha gente, varias con las que he conversado, no quieren cambiar la Constitución completa, sino que quieren hacer modificaciones al articulado? ¿Debería haber habido 3 preguntas, mantener la que está, más modificaciones? Yo creo que está bien que se consulte de la manera como ¿Sí? se planteó en el documento, sí. Porque desde luego si ganara la opción no, o sea, no dictar una nueva constitución y mantenerla vigente, no cabe ninguna duda de que la vigente hoy día no satisface las necesidades que tenemos. Desde luego, lo primero que uno debería decir desde su escaso conocimiento es que una constitución no soluciona los problemas que demanda la sociedad actual y que yo he visto reflejada en las calles y en las peticiones de la ciudadanía. Una constitución lo que hace es reglamentar el poder, la forma de ejercer el poder y la manera en que se van a elegir las autoridades de nuestro país y cuáles son esas autoridades y cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que van a ocupar esos cargos. Básicamente, eso es lo que hace una constitución. De tal manera que los problemas de previsión, de salud, de educación, del trabajo, laborales, de mejores sueldos, etcétera, etcétera, no los soluciona la Constitución. La Constitución a lo mejor va a poder solucionar
la demanda por terminar o no con el actual sistema económico que rige nuestro país, que sí está defendido en la actual Constitución. Existe un recurso amparo económico, el Estado no puede participar de ninguna actividad empresarial, etcétera, etcétera. Creo que ese sí es un punto de la Constitución. Pero lo otro, estos otros problemas que son contingentes, que son inmediatos, sobre los que la ciudadanía está exigiendo que se solucionen, no los arregla la Constitución. Lo de la previsión es una ley que está discutiéndose en el Congreso Nacional en estos momentos y que podría, también con un acuerdo, salir muy rápido acerca de las opciones que se han propuesto para mejorar nuestro sistema previsional. Lo de la salud es un tema bastante más complejo y de largo alcance, ni hablar del tema de la educación, pero por lo menos proponer las medidas para poder solucionarlos, mejorar la calidad de los profesores, mejorarles el sueldo a los profesores, que es básico para que las mejores mentes y vocaciones pedagógicas que tengamos en nuestro país puedan dedicarse a la docencia. Y tener un pasar digno, económico y familiar, como era en los tiempos en que yo me eduqué, en que el profesor era respetado dentro de la sociedad y además tenía un sueldo acorde a su condición de maestro y de formador de las juventudes. Entonces, eso es largo, eso exige 1 o 2 generaciones, hacer una propuesta de nuevos programas que se preocupe un poco más del humanismo, más que del individualismo que hoy día se enseña en nuestras aulas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el problema de nuestro actual no se soluciona solo con la Constitución, es una parte. Lo otro se soluciona con leyes y con acuerdos que son más inmediatos que una Constitución. Una Constitución es larga. Antes de 2 años no vamos a tener una nueva Constitución si es que es eso lo que se aprueba en el plebiscito. Eso es lo que yo creo que se está discutiendo, Carla. Bueno, y la gente está bastante desinformada porque preguntan, ¿quién me explica qué es lo que hago? En estos últimos días la Constitución se volvió el top 10 de ventas, toda la gente quiere leer. Y nos olvidamos de la salud, y nos olvidamos de los sueldos. Y de las peticiones, de la previsión. Del por qué partió este movimiento, ¿no? Exactamente. Se perdió el foco. Entonces, lo que yo creo que el mundo político debería ofrecer hoy día o mañana o a más tardar esta semana es una solución también respecto de esos problemas. Por eso yo creo que la gente sigue saliendo a la calle, porque todavía no hay una respuesta clara y definitiva. Yo escuchaba ayer en un programa de televisión que alguien proponía que se le diera un plazo, esta semana, por ejemplo, para tramitar la ley que está en el Congreso acerca de mejorar la previsión. Por ejemplo, un plazo para hacer una propuesta en salud del mundo político, un plazo para hacer ya acotar los tiempos, llevamos un mes, hoy día se cumple un mes. Y no podemos seguir, creo yo, en mi modesto entender, no podemos seguir con las manifestaciones, no podemos seguir con la opción que dan estas manifestaciones, la oportunidad que le dan a algunas personas de saquear nuestro país. Creo que eso no es tolerable. Yo escuchaba a un argentino también que decía que claro, ellos son los reyes para protestar, salir a la calle y hacer todo, pero jamás han quemado la Argentina. Nosotros, yo veo que estamos quemando nuestro país. Vamos a ir a una pequeña pausa y a la vuelta para que me cuente ¿cómo cree usted que va a venir la mano? ¿Va a ser voto voluntario, voto obligatorio? Porque estamos en los puros supuestos. Ahora todo el mundo quiere hacerse el simpático con los jóvenes, pidiendo que puedan votar desde los 14 años. ¿Qué cree usted? ¿Eso también implicaría un cambio, por ejemplo, en la figura al momento de lo punitivo al momento de cometer un delito? ¿Qué pasaría ahí? Para que lo cubremos, porque como no tenemos nada claro, así que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos.
Estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos con la visita de don Rubén Carrasco, director del CERVEL. Yo le pregunté que jugáramos la hipótesis porque no teníamos nada. Supuestamente hasta este momento nuestros votos son voluntarios, ¿verdad? Y casi toda la gente que hoy en día está en la calle son menores de edad que no se inscribieron o que muchas veces la edad intermedia, 20, 30 años, nunca participaron de los procesos eleccionarios. Porque esta responsabilidad, esta carga social, sabemos que hay derechos y obligaciones, ¿verdad? La gente como que se olvida un poco de las obligaciones y solo pide sus derechos. Esta gente no quiso votar durante mucho tiempo y ahora todos quieren votar. ¿Qué pasaría? ¿Se abren de nuevo los registros? ¿Qué pasa? Y cuéntenos. Mire, la respuesta es formal. Tengo que contestarle con lo que dice la Constitución y la ley. Okay. La mayoría de edad en Chile se produce a los 18 años. Esa mayoría de edad produce algo así como 200 y algo consecuencias jurídicas. Entre otras, se obtiene la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ver con los derechos políticos, el derecho a elegir y a ser elegido. Eso se adquiere a la mayoría de edad. De tal manera que, de acuerdo con nuestra Constitución y nuestra ley, a esa edad todos tenemos que concurrir o deberíamos concurrir a sufragar para elegir nuestras actividades, nuestras autoridades, de acuerdo con la democracia representativa que está establecida en nuestra Constitución. Eso significa que el poder se ejerce por el pueblo, por todos nosotros. En Chile, por los ciudadanos, los mayores de 18 años, que están habilitados para votar. Y se lo delegan, por eso es representativa, se lo delegan a las personas que ellos mismos eligen. De allí la importancia de votar, porque no da lo mismo quien nos dirija. Votar es participar en las decisiones del país. Y cuando no se vota, ocurren muchos fenómenos. Uno es la pérdida de representatividad de las autoridades, porque solo el porcentaje que vota es el que los elige. Y en nuestro país, lo señalaba el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, desde que hay voto voluntario, nunca hemos superado el 50% de la votación. De tal manera que todas las autoridades de nuestro país han sido elegidas por el 50% de los ciudadanos o menos. Eso demuestra, y yendo a su otra pregunta, que el voto voluntario no es una buena posibilidad para nuestro país. Esto es una cuestión de gusto personal, pero yo, y en esto respondo como persona, como ciudadano, no como director del CERVEL, creo que el voto debiera ser obligatorio. Hoy día es voluntario. Qué terrible. Bueno, estamos ahí en ascuas de qué va a pasar, porque no pueden llamar a una elección de algo entonces si no están delineados estos puntos que están en el aire con respecto a una nueva constitución. Estamos hablando de abril del próximo año. Claro, o sea, a ver, para referirnos con precisión sobre el plebiscito, hay que definir varias cosas. Desde luego, lo primero que hay que definir es la fecha del plebiscito. Exacto. Que sabemos que es abril, pero abril, la tradición en nuestro país indica que las elecciones se efectúan un día domingo, tiene 4 domingos. Lo probable es que sea el último domingo de abril, porque eso nos da más plazo. El 26 de abril creo que es el último domingo de abril. Eso implica que en la actual legislación, el servicio electoral debiera cerrar el registro electoral, o sea, el ingreso de nuevas personas, de nuevos ciudadanos al registro electoral 140 días antes de la elección.
con lo que tendríamos cerrado el registro electoral para empezar a formar los padrones electorales, o sea, los listados de las personas que van a votar en el plebiscito el 8 de diciembre del presente año. No quedan días ya. O sea, son 2 semanas. 2 semanas más. Entonces, esperamos que a la mayor brevedad haya una ley que diga cuál es la fecha de cierre del registro electoral, que no sean estos 140 días, porque nos da muy poco plazo. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral ha señalado que la fecha de cierre del registro electoral debiera ser aquella en que el presidente de la República publica en el diario oficial el llamado a plebiscito, pero no lo tenemos claro tampoco. No. Ese es el primer problema, determinar cuál es la fecha en que se va a realizar el plebiscito. Tiene que haber una ley. Enseguida tenemos que modificar la Constitución para efectuar este plebiscito. Tenemos que modificar, si queremos salirnos de la norma general de las elecciones en Chile, tenemos que modificar la ley orgánica constitucional del servicio electoral y la ley orgánica constitucional de votaciones populares, por solo mencionar 2 leyes grandes que además tienen quórums extraordinarios en la Constitución para ser modificados. Entonces tenemos varios problemas sobrevinientes que debieran solucionarse a más tardar, a mi juicio, esta semana. Y no se ve cara que esto vaya a pasar. No lo sé, y por eso es que usted dice que hablamos sobre supuestos. Yo le señalo lo que la ley señala hasta el momento, claro. Norma hasta ahora, pero no tenemos ningún otro antecedente. Ay, por Dios. Y después... Por eso cuando yo escuchaba personas que decían, pero ¿por qué abril del próximo año? ¿Por qué no hacemos el plebiscito ahora? Porque no es tan fácil. Ojalá la gente pueda entender eso. Ojalá lo comprendan, Ojalá. Porque no hay mala voluntad de nadie en esto. Estamos tratando de hacer lo mejor que se puede para satisfacer todas las demandas ciudadanas en el menor plazo posible. Pero yo ya les señalaba que había otras que eran más urgentes, más prioritarias y que tampoco tienen plazo. Y estaban en un petitorio fundamental, ¿no? Sí. Ahora, don Rubén... El próximo año también hay otras elecciones que son bastante importantes. Por supuesto. De esas sí que tenemos cronograma, por lo menos un cronograma tentativo. Ahora, ¿no podría ocurrir que haya un cambio de fecha? Capaz, es cuestión de que los legisladores se pongan de acuerdo, pero no debiera. Eso lo tenemos programado, lo tenemos listo, hemos trabajado. Eso es en octubre. Octubre del próximo año, pero... Habrían 6 meses de diferencia. Claro, pero además tenemos previo a eso las elecciones primarias. No se olvide que tenemos elecciones primarias para alcaldes, para gobernadores regionales, que por primera vez se van a elegir. Tenemos primarias, las primarias son el 27 de julio del próximo año. Imagínese, voy a anotarlo para que no se me olvide. Sí, las primarias son el 27 de julio y si no me equivoco, el 26 de octubre creo que es la fecha de la elección de... Uy, entre tanta fecha y tanta cosa se me olvida, pero bueno, es en octubre, es a fines de octubre. Entonces tenemos también esas elecciones. Esas no son un problema para nosotros. Ya están planificadas. Están planificadas, es rutina para nosotros, son elecciones complejas porque las elecciones municipales tienen muchos candidatos de concejales. ¿Se acuerda una vez que le tomamos una foto a un voto? Era media sábana. Claro, eran casi 100 candidatos, era una sábana grande. Entonces son complejas, pero son complejas formalmente, porque usted se imagina hacer un escrutinio de 90 candidatos, es largo, es tedioso, pero no tiene otra complejidad que eso. Y además sabemos qué es lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y cómo. Respecto del plebiscito, hasta hoy día no sabemos nada. Bueno, además que tenemos que ser como bien positivos y pensar que de aquí a julio, octubre del próximo año muchas cosas ya van a estar solucionadas, porque en un estado como en el que estamos hoy sería no se podría hacer una elección, ¿verdad? Colegios tomados ya que usted me tiene de comentarista político. Yo creo que todas las soluciones, los problemas no son
los problemas que tenemos en nuestra sociedad son muy complejos y las soluciones tampoco son fáciles. Y estoy hablando de soluciones que conformen a la mayoría de la ciudadanía. No son fáciles y no son para mañana, desgraciadamente. Han permanecido durante más de 40 años en nuestra sociedad y no las podemos solucionar de un día para otro, lamentablemente. Yo creo que necesitamos seguir teniendo muy buena voluntad, mucha tolerancia, mucha empatía, mucha comprensión de lo que ocurre y sobre todo pacificar los ánimos. Mi impresión es que violentando no vamos a conseguir muchas cosas, sino no vamos a conseguir mejorar las cosas, solo las vamos a empeorar. No podemos caer en el caos. Ay, don Rubén. Bueno, vamos a estar atentos entonces qué es lo que va pasando. Usted dice que estas 2 semanas son claves para ir determinando las fechas de lo que se viene. Y entonces, una vez que tengamos algo claro, vamos a tener que conversar de nuevo, porque primero usted va a tener que aclararse usted para que nos aclare a nosotros la película de lo que se viene. Con mucho agrado, en cuanto haya claridad sobre todos estos puntos del plebiscito, que algunos de ellos los hemos esbozado acá, los más relevantes, con todo agrado concurrimos de nuevo a informar a la ciudadanía acerca de cómo se va a llevar a cabo el proceso plebiscitario. Ya pues, don Rubén, le agradezco su gentileza y queda comprometido entonces para que ojalá que nos volvamos a encontrar luego, porque eso ya significa que las cosas van caminando en el rumbo que deben tomar, ¿verdad? Efectivamente, así es. Muchas gracias por invitarme. No, a un agrado siempre usted. Bueno, hacemos una pausa cortita con un tema de esos aquellos que han marcado nuestra vida en Radio UNAP 101.9.